Buenos días, chicos de décimo. El día de hoy les voy a explicar la clase de filosofía. Entonces, lo primero antes de empezar la clase es ponernos en total disposición, tener el cuaderno a la mano, tener con qué escribir, porque a medida que van viendo el video yo les voy explicando y les voy dictando lo que deben escribir en su cuaderno. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poquito el repaso de la clase anterior. Entonces, estábamos viendo que existe, según Aristóteles, el hombre tiene razón. Y Aristóteles establece unas reglas, ¿verdad? Unas reglas deductivas e inductivas, que era lo que veíamos, ¿cierto? Esto ya lo vimos la clase pasada. Pero veo que muchos de ustedes presentan algunas dudas, entonces vamos a ver esto en la clase de hoy. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder corregir los talleres de la clase pasada. Entonces, cuando hablamos de un silogismo, hablamos del uso de la razón, pero también hablamos de dos premisas. Es decir, me están dando una premisa 1, que en el caso del ejemplo del taller sería todos los hombres tienen pene, y una premisa 2, que Andrés es un hombre. Y a partir de estas dos premisas se extrae una conclusión lógica, me dice, ¿verdad? Andrés tiene pene, esa sería la conclusión lógica que yo extraería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir lo que está en esta diapositiva en el ejemplo, tal cual como está en esta diapositiva. Entonces le van a dar pausa al video y van a escribir esto en su cuaderno. Un silogismo es un razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que se extrae de una de ellas. Entonces, lo más importante al yo establecer un silogismo es que tengo premisa 1, premisa 2, y a partir de las cuales, si yo las uno a través de la lógica, voy a llegar a una conclusión. ¿Listo? Entonces, ese silogismo tiene unas reglas que estableció Aristóteles. Vamos a ver algunas de las reglas más simples. Entonces, van a hacer este cuadrito para entender que el silogismo puede ser negativo o positivo. Vamos a empezar por el más simple, que es el silogismo positivo. Entonces, ese silogismo positivo se divide igualmente en dos, en silogismo universal y en silogismo particular. Van a escribir en su cuaderno lo que ven en la diapositiva y ya luego vamos a explicar cada uno de los cuadritos. ¿Listo? Entonces me dicen que estamos hablando de un silogismo universal cuando la palabra incluye a todos, no excluye a nadie, incluye a todos. Puede que no esté la palabra todos escrita, pero al leer yo la frase comprendo que están hablando de todos, porque no están extrayendo a ninguno. Cuando hablamos de un silogismo particular, estamos hablando de algunos, estamos extrayendo algunos. Vamos a ver esto en el ejemplo para entenderlo un poquito más, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de un silogismo universal, tenemos en el ejemplo que vemos acá una premisa 1, que sería esta primera, y una premisa 2, que sería esta segunda. Entonces, la premisa 1 dice: los países ubicados en la línea del Ecuador son tropicales. La premisa 2 me dice: Colombia está ubicado en la línea del Ecuador. ¿Qué puedo concluir yo de acá? ¿Qué creen ustedes que pueda yo concluir? Que Colombia es un país tropical, ¿cierto? Porque Colombia está ubicado en la línea del Ecuador y me están diciendo acá arriba que todos los países ubicados en la línea del Ecuador son tropicales. ¿Cómo va la regla? Entonces aquí aplicamos la regla y la vamos a aplicar de la siguiente manera. Ojo, estamos diciendo los países de la línea del Ecuador son. Es decir, tengo aquí una parte A de la premisa 1, ¿verdad? Una parte A. Son tropicales, es decir, me están diciendo A es B. ¿Qué me dicen? Todos los países de la línea del Ecuador son B. ¿Cuál es el dato B? Tropicales, son tropicales. Todos los países de la línea del Ecuador son tropicales. También me están diciendo que los C son, y vuelvo a A, que los C son A. Entonces me están dando aquí un dato nuevo que es Colombia, que sería C. Es decir, los datos que tengo son los países ubicados en la línea del Ecuador, ese es el dato A. Son tropicales, es el dato B.
Y tengo un dato C que me están dando de nuevo que no lo conocía, Colombia, C. Y me están diciendo que C es A, es decir, Colombia, ¿cuál era el dato A? Está ubicado en la línea del Ecuador. ¿Cuál es la conclusión que yo saco? Que Colombia es un país tropical. Es decir, que todos los C son B. Todos los C son B. Vuelvo al ejercicio vuelvo a la diapositiva anterior, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero que vamos a hacer al tener un silogismo es entender si el silogismo es universal o es particular. En este caso estamos hablando de un silogismo universal porque no me están excluyendo, me están diciendo todos los países ubicados en la línea del Ecuador son tropicales. ¿Qué datos extraigo yo de la premisa 1? Extraigo dos datos, ¿verdad? Que para este efecto yo lo llamo el dato A. Los países ubicados en la línea del Ecuador sería el dato A. Y el dato B, que me están diciendo, son tropicales. Es decir, de aquí saco la primera parte de la regla lógica, que es que todos los A son B. Luego voy a llegar acá. Me van a dar un dato nuevo en la premisa 2. Me dan un dato nuevo, entonces yo lo llamo C. Porque no me pertenece ni a A ni a B, ¿verdad? Y me están diciendo que C es A, porque me están volviendo a repetir el mismo dato que ya me dieron acá en la premisa 1. Es decir, Colombia está ubicado en la línea del Ecuador. ¿Cuál es la conclusión que yo extraigo por lógica y según las reglas que ya anotamos? Que los C son B, es decir, que Colombia es un país tropical. Vamos a verlo con este ejercicio en clase. Listo, entonces vamos a hacer primero, voy a hacer el primero y ustedes dos van a hacer los dos de abajo. La idea es llegar a la conclusión. Listo. Entonces, tenemos que, estas son las reglas. Todos los A son B. Todos los C son A. Todos los C son B. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para poder llegar a la conclusión es separar separar las oraciones, separar las proposiciones del silogismo. Entonces voy a tomar el dato A. El dato A me está diciendo todos los humanos, ¿verdad? Este es el dato A. Tengo un dato A. Y me están diciendo que todos los humanos son, es decir, que A es... Y tengo otro dato nuevo, B. Todos los humanos son mortales. Lo llamo B porque es un dato nuevo, ¿verdad? Aquí tengo un dato A, aquí tengo un dato B. Y me voy a la segunda oración. Me dicen otro dato nuevo. Todos los psicólogos son humanos. Es decir, tengo un dato C. Todos los psicólogos sería el dato C, son A, ¿verdad? Son humanos. ¿Qué me dicen las reglas del silogismo? Me dice, si usted tiene que A es B y que C es A, entonces C es B. ¿Dónde está C acá? Todos los psicólogos. Esa sería la conclusión a la cual yo llegaría. Todos los psicólogos son B, mortales. Todos los psicólogos son mortales. Eso es un silogismo, listo. Espero que podamos entender. Todos los psicólogos son mortales. Aquí lo voy a escribir con mi mouse, así que ustedes me perdonarán la letrica. Pero pues hacemos lo que podemos. Todos los psicólogos son mortales. ¿Cuál es el ejercicio de la clase? Ustedes van a hacer estos dos ejercicios que están acá, igualito como yo lo acabé de hacer. Entonces, lo primero que van a hacer es clasificar en sus premisas, en la premisa 1 y en la premisa 2, el dato A, B y C. Y luego van a llegar a la conclusión. Para ver si la conclusión está correcta o no, simplemente me voy aquí al cuadrito y llego a la conclusión. Entonces aquí van a calificar A un dato, B el otro, C el otro,
A el otro y llego a la conclusión. Lo van a hacer, le ponen pausa al video y van a escribir cuál es la conclusión a la que ustedes llegaron. Listo. Además veíamos que también se establece el silogismo particular. ¿Cuál es particular? Me están excluyendo algunos. Entonces no me están diciendo que todos, sino que me están diciendo la palabra algunos o unos o cualquier palabra que me excluya. Listo. Entonces nos vamos de nuevo. Aquí tenemos el silogismo particular y las reglas. Entonces tenemos la primera premisa, es esta, premisa 1. La segunda premisa es esta, premisa 2. Y de aquí voy a llegar a la conclusión, que es la 3, conclusión. Entonces, volvemos. Me están diciendo, algunos perros son amigables. Los labradores son perros. Entonces, ¿a qué conclusión lógica llego yo? Que algunos labradores son amigables. ¿Cómo lo hago? Siguiendo las reglas del silogismo. Entonces, cojo la oración y la divido. Entonces, la primera parte se llamaría A. Algunos perros, ¿verdad? Esa es la parte A. La parte B, son amigables. Me están diciendo que B. Me están dando aquí en la premisa número 2 un dato nuevo que lo llamamos como C. Y me están diciendo entonces que los C son A. En esta premisa, los C son perros. Los C son A. Y por lo tanto, la conclusión lógica a la que yo llego es que algún C, entonces yo diría algunos labradores, algún C es B, es amigable, algunos labradores son amigables. Vamos a hacer un ejercicio para enfatizar en esto, ¿listo? Entonces, tenemos las reglas, otra vez, algunos A son B, los C son A, algún C es B. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir, ¿cierto? Dividir la oración o la premisa y para eso vamos a hacer los colores. Entonces, algunos seres humanos, este es el primer dato que me dan y que lo vamos a llamar A, ¿verdad? Algunos seres humanos son inteligentes. Me están dando otro dato y lo llamamos B, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cumplimos con esto. Algunos A son B. Listo, check. Listo. Ahora me voy, me están diciendo los profesores son seres humanos. Entonces me están diciendo los C, este dato lo vamos a llamar C. ¿Son qué? ¿A dónde me dijeron seres humanos? En A. Entonces son A. Los profesores son A. ¿Cuál sería la conclusión a la que yo llegaría? Entonces la conclusión, según esta regla, es que algún C es B. ¿Cuál es C? Los profesores. ¿Y cuál es B? Inteligentes. Entonces la conclusión a la que yo llego es que algunos profesores son inteligentes, ¿cierto? Lo mismo van a hacer con estas dos premisas. Lo primero, recuerden, es separar A, B y C para poder llegar a la conclusión. Listo. Además de esto, entonces vamos ahora al silogismo negativo. Así como me están diciendo todos o algunos, también me pueden decir ninguno. Entonces, cuando me dicen ninguno, me voy a esta es la regla. Entonces, vamos a tomarla ya con un ejemplo práctico, ¿cierto? Entonces, lo primero que me dice la regla, vamos a escribir la regla, primero. Entonces, vamos a escribir reglas del silogismo negativo. Y vamos a escribir esta reglita que está acá. Le ponen pausa al video y ustedes la escriben en su cuaderno. Lo primero que me están diciendo acá es: ningún ser humano es un objeto. Ninguna es B. Listo, entonces vamos a volver a hacer lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces tengo un dato A. Primero los clasifico. Un dato A es B. ¿Cuál sería el dato B? Es un objeto, vamos a ponerlo azul. Ninguna es B. Ahora luego me están diciendo C es A. ¿Cuál sería C? Esta premisa es la C. Estoy diciendo C es A.
¿Cuál sería la conclusión lógica que yo llegue? A que ningún C es B. Ningún C, es decir, ninguna mujer o las mujeres no son objeto, o ninguna mujer es un objeto. Esa sería la premisa, ¿verdad? Entonces, lo primero es, me voy acá, ningún ser humano es un objeto. Premisa 1, tengo un dato A, ningún ser humano, y un dato B es un objeto. Premisa 2, las mujeres son seres humanos, las mujeres son seres humanos. Ningún C es A, es decir, todas las mujeres son seres humanos. ¿Cuál es la conclusión? Ninguna mujer es un objeto, es decir, las mujeres no son objetos. Eso es una premisa negativa. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Otra vez, volvemos. Entonces tenemos A, B y C, ¿cierto? Entonces vamos a calificar aquí, a dividir esta oración en esas tres premisas. Ningún niño, esto me están diciendo el dato A, ningún niño, ninguna A, es mayor de 20 años. Ningún niño es B. Ningún niño es mayor de 20 años. Ninguna es B, ¿cierto? Luego me están diciendo un dato nuevo que lo voy a llamar como C, Camilo, y me lo están volviendo a llevar al A. Camilo es un niño, ¿verdad? Me están diciendo el A. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que Camilo no es mayor de 20 años. Entonces la voy a escribir. Camilo no es mayor de 20 años. Ustedes la escriben mejor que yo porque tienen el cuaderno. Yo estoy utilizando mi computadora. ¿Cuál es la idea? Van a hacer esta y esta igualito como acabo de hacer esta y como les acabo de explicar. Listo. Una vez que lo hagan, vamos a llegar a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Esos silogismos pueden tener fallas. Es decir, puede que yo cumpla con las reglas del silogismo, pero aún así llegue a una conclusión que no sea cierta. ¿Por qué? Porque alguna de la premisa 1 o la premisa 2 me está mintiendo. Entonces nos vamos acá. Este es un silogismo negativo, ¿verdad? Porque me están diciendo ninguno y no, ya veo que es negativo. Y tengo acá un dato A, que es ningún mamífero. Tengo acá un dato B, vive en el mar, ningún mamífero vive en el mar. Tengo acá un dato C, la ballena, C, y vuelvo a tener un dato A, que es mamífero. La ballena es un mamífero. Perdón, aquí estoy escogiendo el color. La ballena es un mamífero. Tengo una A, ¿verdad? La regla del silogismo, ¿qué me diría? C es B. Perdón, C no es B porque estamos hablando de ninguno. Entonces la ballena no vive en el mar. ¿Es cierto eso o no es cierto? Entonces diríamos que hay un error, hay una falla en el silogismo lógico. ¿Cuál es la falla? La falla en este caso se encuentra en la premisa 1, que me dice ningún mamífero vive en el mar. Ya sabemos qué son los mamíferos, ¿verdad? Los mamíferos son los animales que nacen a partir del cuerpo de su madre y que maman. Entonces se llaman mamíferos, que no nacen a partir de los huevos. La ballena no nace a partir de huevos, la ballena es un mamífero y vive en el mar. Entonces hay una falla porque esta primera premisa está errada. Entonces la conclusión a la que yo voy a llegar también va a ser una conclusión errada. ¿Listo? Otra falla. Vamos a ver esta. Todo mamífero es unicelular. Entonces, ¿qué es unicelular? Que tiene una sola célula. Entonces diría, el dato A es todo mamífero. El dato B, vamos a hacerlo con azul, es que es unicelular. Luego me están dando un dato C, que es ningún pez, C, y vuelvo al dato A, ¿verdad? Es unicelular, dato A.
Es decir, la conclusión que yo sacaría, como veo aquí ninguna, entonces es ningún C es A. Pero es una conclusión errada. Ningún pez es mamífero. ¿Por qué es una conclusión errada? Porque la ballena es un pez y la ballena es mamífero. ¿A dónde encuentro yo la falla? Pues tengo que ver cuál es la falla. Me están diciendo, ningún pez es unicelular. Es cierto, porque los peces son multicelulares, están conformados por varias células. Pero aquí hay una falla, todo mamífero es unicelular, es mentira. Mentira. Listo, esas las fallas en los silogismos. Es decir, para que un silogismo sea verdadero, para que la conclusión que yo extraiga sea verdadero, yo no puedo decir ninguna mentira en la premisa A y en la premisa B. Ni puedo incluir a un todos en un universal, ni puedo excluir. Entonces, vámonos, por ejemplo, al taller que teníamos. Entonces teníamos, por ejemplo, esto. Todos los hombres tienen pene. Andrés es hombre, Andrés tiene pene. Vamos a encontrarle la falla. Primero, entonces, todos los hombres sería el dato A. Segundo, tienen pene, sería el dato B. Aquí me están dando un dato nuevo que sería Andrés. Sería un dato C. Pero me están diciendo es hombre. C es A. Cuando veíamos que la premisa lógica era C es B. Andrés tiene pene. Y la conclusión sería Andrés es hombre. ¿Verdad? Está mal este silogismo. Entonces esa era la idea, que ustedes lo encontraran y encontraran la falla. Y ahora vamos a revisar estos que hicimos y vamos a revisar si están bien o mal según las reglas del silogismo. Y además vamos a volver a escribir estos 5 silogismos lógicos con las reglas que vimos hoy, ya sean positivos o negativos, universales o particulares, pero vamos a escribir estos 5 teniendo en cuenta que la premisa 1 y la premisa 2 sean verdaderas para yo llegar a una conclusión verdadera. Entonces vamos a dar un ejemplo. Entonces, Yondó. Entonces vamos a llegar a Yondó y vamos a escribir, por ejemplo, en Yondó está el río Magdalena, ¿verdad? Carlos está en Yondó. Es decir, tengo aquí una premisa. A, tengo aquí una premisa. B, tengo aquí una premisa. C, y vuelvo a la premisa A, ¿verdad? Vuelvo a la premisa A. ¿Cuál es la conclusión? Me dicen que cuando esto se cumpla, la conclusión va a ser que C es B, es decir, que Carlos está ¿dónde? En el río Magdalena o cerca de él. Y no estoy diciendo ninguna mentira, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo de la clase de hoy, que lo van a terminar y apenas lo terminen, si es posible, antes del viernes, para yo poderles calificar ya el taller anterior corregido por ustedes mismos a partir de esta clase, y lo vamos a terminar. Listo. Antes de eso, vamos a ver un tema nuevo, que es el siguiente, y se llama la mayéutica. Entonces veíamos que el método es una forma ordenada de proceder para llegar a algunas cosas, y veíamos el primer método filosófico, que es el método establecido por Aristóteles, a partir del cual hay un método inductivo y deductivo, que era lo que estábamos haciendo, a partir de premisas lógicas que llamamos silogismo, llegar a una conclusión lógica, ¿verdad? Pero también vimos que esos métodos tienen fallas. Ese Aristóteles fue el quien estableció esas reglas de esos métodos en el año 6 a.C., pero luego viene la mayéutica, segundo método que vamos a ver, la mayéutica. La mayéutica es un método de investigación y enseñanza que propuso un señor que se llamó Sócrates.
A Sócrates se le llama el padre de la filosofía. Ya vamos a ver por qué. Entonces, antes de continuar, vamos a ver este video. Yo les voy a enviar el link para que ustedes lo vean directamente, porque puede que acá no lo escuchemos bien o no, etcétera. Este video que me habla sobre Sócrates y la filosofía. Hoy más que nunca, cuando nos necesites vamos a seguir llegando. Mercado Libre, codo con unas difíciles. Entonces, hasta que yo les voy a mejor. enviar el link de mi clase y les voy a enviar el link I'll be teaching my technique of brush lettering to paint letters, words. de este video. En el Ustedes van a ver 390. este video que dura 7 minutitos y van a volver a la clase. Entonces, volvemos a la clase y terminamos de ver mi video. Y dice lo siguiente. Entonces dice que la mayéutica, que fue el método empleado por Platón, como vemos, entonces Platón fue un filósofo griego muy importante, que además de todo murió, ya habíamos visto esto en un video anterior, murió por sus convicciones, porque estaba tan seguro de lo que creía que murió por ello. Pero Platón empleaba un método que él llamó mayéutica. ¿Por qué lo llamó mayéutica? Porque viene del griego mayéutica. Ahí está todo en el video, listo. ¿Y en qué consiste ese método? Consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Es decir, Platón creía lo siguiente, y son estas dos características. Entonces van a escribir la mayéutica como título. Van a escribir, es el método empleado por Sócrates, y van a escribir estas características. ¿Cuáles son las características que creía Sócrates? Sócrates creía que todas las personas son capaces de encontrar la verdad por sí mismas. Es decir, Sócrates no se preocupaba por enseñar a los demás ni por decirles algo, sino que les iba haciendo preguntas lógicas para que las personas por sí mismas encontraran las respuestas. Es decir, él no hacía un diálogo o un discurso, que era lo que hacían los llamados presocráticos. ¿Qué quiere decir presocráticos? Filósofos griegos que existían antes de Sócrates, el que dividió la historia en dos, porque antes de él se daban los discursos como los presocráticos, que eran las personas que creían saber más que los demás. ¿Qué decía Sócrates? Solo sé que nada sé, yo no sé nada. Entonces Sócrates se iba con alguien y empezaba a tener un diálogo, una intercomunicación, a partir de la cual Sócrates le hacía preguntas a las personas y esas personas iban a llegar a la verdad por sí mismas y por el razonamiento que ellos mismos llevaran a cabo en su mente. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de uno de los diálogos de Sócrates. ¿Qué pasaba con Sócrates? Y que es muy importante tener en cuenta. Sócrates no escribió nada. Nada de esto está escrito por él. ¿Quién lo escribió? Su más destacado discípulo, que se llamó Platón. Sócrates, ¿qué decía? ¿Para qué escribir si la verdad está dentro de cada persona? Si cada persona sabe y tiene una razón y tiene una lógica y va a llegar ella misma a conocer la verdad, ¿para qué me pongo a escribir algo si lo que tengo que hacer es hablar con las personas? Entonces Sócrates iba de un lado a otro hablando con la gente, y su discípulo, los jóvenes que lo amaban, uno de ellos era Platón, y Platón escribió algo que se llama los diálogos de Platón. Esto que les voy a mostrar a continuación es uno de los diálogos de Platón, es decir, es un diálogo escrito por Platón que supuestamente tuvo Sócrates con una persona en la antigua Grecia. ¿Qué entendemos de allí? Vamos a entender el método mayéutico. El método mayéutico es tener un diálogo para plantear preguntas y que la otra persona, a través de su propia lógica, llegue a la verdad. Esto decía el gran filósofo Sócrates. Entonces acá tenemos un ejemplo de un diálogo de Platón, que lo hice yo, y me disculparán pues mis dibujitos, pero está acá. Entonces el diálogo es el siguiente. Sócrates se encuentra con un señor y le dice: oye, ¿a dónde vas? Y le dice él: voy al gimnasio a pronunciar un discurso. Todos me han dicho que ese discurso es muy bello. Presten atención a cómo Sócrates no le está imponiendo nada, sino simplemente le está preguntando para que él, a través de la lógica, llegue a unas conclusiones. Vamos a prestar atención a través de eso. Entonces le dice Sócrates: dijiste que el discurso era muy bello, entonces usted sabrá lo que es la belleza. Y le dice:
Le responde el interlocutor: claro, ciertamente yo sé lo que es la belleza. ¿Y serías capaz de explicármelo?, le dice Sócrates. Y él le dice el interlocutor: nada es más fácil. Una bella virgen. He ahí, Sócrates, lo que es bello. Le dice Sócrates: buena respuesta, pero dime, ¿se podría decir que una mula es bella? Entonces responde: sí, en mi pueblo hay mulas que son una belleza. Le dice Sócrates: ¿y una bella cacerola se puede decir que es algo bello? Le dice el interlocutor: no entiendo, querido Sócrates, ¿qué te puede servir de un objeto tan simple como una cacerola? ¿Cómo puedes decir que es bello? Entonces dice Sócrates: de todos modos debes aceptar que una bella cacerola, una olla como la conocemos nosotros, es muy bella. Y dice el interlocutor: sí, quizás, pero la más bella de la cacerola es fea en comparación con una virgen bella, con una bella virgen. Entonces le dice Sócrates: así como sería la más bella de las vírgenes fea en comparación con una diosa. ¿No es lo que quieres decir? Entonces le dice el interlocutor: exactamente. Y le dice Sócrates: sin embargo, antes dijiste que una bella virgen era aquello que es bello, y ahora me dices que una bella virgen, que es aquello que es bello, comparado con una diosa, es fea. Pero algo no puede ser bello y puede ser feo en el mismo momento. Dicen que esta persona se quedó sin palabras, y al hacerle de nuevo Sócrates la pregunta: entonces, ¿sabe usted lo que es la belleza de la persona?, se fue. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el método de Sócrates? Sócrates en ningún momento implantaba sus teorías, sino que a través de las preguntas, lo que llamamos mayéutica. ¿Por qué se llama mayéutica? Porque viene del griego mayeutik, que significa parir. La mamá de Sócrates era partera. ¿Y qué decía Sócrates? Sócrates decía: todos los hombres pueden parir en su mente ideas, pero necesitan la ayuda. Entonces él se veía como el partero de las ideas de los hombres, el que ayuda a parir, a tener, a nacer las ideas en la mente de los hombres. ¿Y cómo lo hacía? A través de las preguntas lógicas que hacían dudar a las personas de sus conocimientos. Entonces, esta es toda la clase de hoy. El único ejercicio sería hacer los dos ejercicios de clase, estos que tenemos acá, los vamos a hacer, y corregir los silogismos del taller para que por favor me lo envíen. Listo. Cualquier duda, cualquier comentario, ustedes me comentan a través de los grupos de WhatsApp. Un abrazo para todos.